Somos Yacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Estamos aquí por usted. Hoy y todos los días que vendrán, cuente con nosotros. Yacto, sirviendo a quien hace el futuro. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Crecer juntos nos hace más fuertes. Así nos anticipamos al futuro. Creamos soluciones específicas para su negocio. Unimos potencia y automatización, alto rendimiento y economía, precisión y productividad, porque su participación es nuestro motor y la evolución, nuestra fuerza. Valtra, la fuerza de la evolución. Your Working Machine. No es teoría, es realidad. Nos adaptamos rápido y cada vez más rápido. Viene algo mejor y sin dudar te actualizás. Hay una nueva versión de voz más tecnológica. Baja la última actualización en soja Don Mario. La innovación genética con todas las tecnologías disponibles. Más variedades y justo lo que necesitas. Don Mario, el crecimiento está en nuestra genética. 32.850 amaneceres, 90 años acompañando el agro argentino. Felicidades, Revista Chacra, es el deseo de Industrias Víctor Yuri. Yuri, somos Airdrill desde el origen. El primer mercado digital porcino ya está en marcha. Desde ahora, vender y comprar cerdos será más ágil y transparente que nunca. Regístrate y comenzá a operar hoy mismo. Rospork, Mercado Digital Porcino, un mercado de la Bolsa de Comercio de Rosario. En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud. Comprometidos junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.
V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Queremos que tu producción rinda más. Por eso, con Banco Macro, puedes usar tus granos como medio de pago para adquirir insumos y servicios, incrementar tu flujo de capital y pagar créditos. Otra solución para que encuentres más oportunidades. Para más información ingresa a macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Buenas tardes a todos, yo soy Rich Corcovado, soy la CEO de Ray.io. Estuvo mi colega más temprano y junto con mi colega Deborah nos han invitado a hablar de blockchain. Les quiero dar un panorama de blockchain y cómo se está incorporando como industria en comparación con otras industrias. También le quiero dar el contexto de qué es lo que proporciona de poder hacer el seguimiento de la tecnología desde el campo a la mesa. Y también vamos a hablar algunos de los ejemplos de usos por parte de los usuarios, cómo hemos trabajado con los productores y con los comerciantes, ejemplos concretos. Esta es una empresa de McKinsey, es una empresa de evaluación industrial global y utiliza distintos casos de la industria y consideran cuáles son los impactos que ha tenido blockchain comparando con otras industrias. Podemos ver que hay un impacto inmediato y un impacto medio, pero en realidad en agricultura hay un impacto muy importante, lo mismo en cuanto a la seguridad, muy similar a lo que decía Débora hoy, puesto que blockchain es una base de datos democratizadas y es un sistema único desde el principio hasta el final. Se reduce la cantidad de tiempo que tenemos para recuperar o retirar productos del mercado. No corremos el riesgo de que un determinado producto cause un impacto en el mercado y nos damos cuenta después de 7 años. Estos son algunos de los conceptos que entran en blockchain. Es un libro mayor digital, es una base de datos digitalizada, es una base de datos. Pensamos en todos los distintos participantes de la cadena. Tenemos el productor, tenemos el procesador, el envasador y los minoristas. Son distintos socios que están compartiendo una única base de datos de toda la cadena de abastecimientos. Es segura porque es información encriptada y tenemos el concepto de permiso y de vigilancia, es decir, nosotros somos los socios que tenemos acceso a la base de datos. En realidad lo vamos a compartir solamente con nuestros socios, con las personas a las que nos interesa ese proceso. En blockchain tenemos lo que llamamos distintos grupos de trabajo, como por ejemplo el productor cosechó tomates, tenemos el registro de un evento ocurrido y las distintas transacciones, que lo llamamos numeral. Ese numeral es inmutable. Si, por ejemplo, alguien nos dice que esta información es incorrecta, no podemos ingresar y cambiar el numeral original. Tenemos que crear otro numeral, de manera que esto nos permite tener la confianza de que los datos que se incluyen en cada uno de estos eventos, de estos numerales, es real y preciso y son exactos. Algunos de los mitos y realidades de blockchain. Hace unos 10 años que empezó, entre otras tecnologías, y empezó como Bitcoin, y evolucionaron las tecnologías, se analizaron los distintos casos de uso, y justamente en nuestro caso, blockchain es un caso de uso que nos da eficiencia, es una base de datos
Cuando consideramos sacar el mayor provecho de blockchain, no pensemos que blockchain nos va a resolver absolutamente todo, no es ninguna panacea, pero tenemos que considerar cuál es el valor de aplicar blockchain. A veces una base de datos tradicional puede ser utilizada, pero en algunas actividades blockchain puede ser muy interesante porque nos interesa en particular el tema de la transparencia, por ejemplo. Con respecto a las uvas, nosotros tratamos de potenciar la tecnología. Amy respondió a las preguntas. Le podemos responder a las preguntas de quién hace nuestros alimentos. A veces los consumidores no tienen a quién preguntarle y muchas veces no creen lo que les dice la etiqueta o a lo mejor no entienden lo que dice en la etiqueta y tampoco saben el origen de los ingredientes que figuran en la etiqueta en un determinado producto. Y puesto que están esas preguntas, por supuesto tenemos muchos desafíos, muchas dificultades en las distintas etapas de la cadena de abastecimiento. El Foro Económico hizo un estudio en el que se estimó que el desperdicio de comida implica 1.2 billones de dólares a nivel global. Y lo que se recupera o lo que se retira del mercado habitualmente representa 5.000 millones de dólares a nivel global. Gracias a blockchain se puede recuperar o retirar del mercado solamente lo que hace falta y no todo lo que está en la góndola. Por supuesto, hay algunas limitaciones, pero a nosotros lo que más nos interesa es la preocupación de los consumidores. Nos interesa que confíen en nuestro producto, que sepan que fue manejado y que fue trasladado de manera segura el producto y haciendo prácticas agrícolas seguras. El consumidor quiere saber de dónde se originan los alimentos que consume. Estas son áreas en las que nosotros hemos investigado porque queremos responderle a los consumidores estas preguntas, que tengan las respuestas para estas preguntas. Nosotros tenemos el productor que captura sus propios datos, lo mismo ocurre con el distribuidor, con el sistema de logística tiene también sus propios sistemas y el usuario final puede ser un supermercado o un restaurante y cada uno captura su sistema, captura información a través de su sistema. Blockchain lo que quiere es capturar los distintos eventos que ocurren. Yo a través de blockchain puedo ver claramente todo el desarrollo de la información desde el productor hasta el usuario final, que puede ser el usuario final, no, el vendedor, el minorista, y también puedo hacer toda la trazabilidad hacia atrás. Cuando capturamos esa información lo llamamos un as de alimentos, el food bundle. Y también tenemos este concepto de mellizo o gemelo digital de alimentos. Nosotros capturamos la información, primero vamos al productor, hablamos con ellos, entendemos cuáles son sus problemas, no queremos ser disruptivos, hay bastante trabajo que hay que hacer con cada uno de los socios. Nosotros hablamos con los productores y les explicamos que podemos mejorar y agregarle valor a su producción y a sus actividades. Captamos la información del productor, hacemos modelos con esa información y nosotros capturamos en el campo, en el establecimiento agrícola, todas las distintas características de la producción, por ejemplo, de tomate, cuándo se sembró, cuándo se cosechó. También en algunos casos tenemos asociaciones con empresas de maquinarias o dispositivos. Entonces, en algunos campos instalamos sensores de suelo en conjunto y vemos qué es lo que ocurre con el producto desde que sale del suelo y si sufrió algún cambio durante el transporte. Nosotros generamos así distintos eventos que han ocurrido con ese producto y que se publican en el blockchain.
hay alguna información que es información de publicación restringida y la información que no lo es la publicamos en el blockchain. Después establecemos esta tarjeta de puntaje que nos da información sobre la trazabilidad, la huella de carbono, todas las características ambientales de ese producto, todo el impacto ambiental que causó ese producto. Trabajamos con una empresa, esta empresa produce paltas. Nosotros hablamos con ellas y nos da información a través de su sistema, nos da información con respecto a los árboles de palta que tienen, el clima que es necesario para que se produzca la palta, las épocas de cosecha, a qué temperatura se almacena la palta, si se almacena en contenedores, de manera de poder tener una percepción bien clara de las características de la producción. Algunos socios nos dan información sobre el transporte y vemos qué ocurre desde el distribuidor hasta el minorista. Nosotros podemos instalar sensores en los camiones en donde detectamos que si la temperatura supera un determinado valor, lanzamos una advertencia o una alarma que con ese determinado producto hay que tener algunos cuidados. Esto es interesante. Cuando empezamos a trabajar con esta empresa teníamos el productor, el distribuidor, el socio en logística y el minorista, todos en la misma mesa, pero ninguno estaba muy dispuesto a dar información porque no conocían mucho la tecnología, tenían incertidumbre con respecto a exponer o mostrar datos que eran sensibles y que podía traerles problemas. Pero a medida que fuimos avanzando, empezaron a dialogar, a hablar sobre colaborar, sobre cómo mejorar su eficiencia. El productor empezó a atender cuál es la percepción del consumidor y que todos en grupo pueden dar un mejor mensaje o un mejor producto en realidad al consumidor. Esto es un ejemplo de nuestro browser de alimentos. Esto se hace por producto. Tenemos información sobre el campo de origen, en dónde se encuentra el campo o el establecimiento agrícola, cuál es el canal de distribución. Tenemos un browser de alimentos que nos permite tener una configuración distinta para el productor, para el distribuidor, para el minorista, para el procesador. Desde el punto de vista del consumidor, una de las empresas con la que trabajamos es una empresa gastronómica que sirve ensaladas. En general, los productos que incluyen en su ensalada son productos orgánicos. La distancia en donde se produce estos alimentos varía según el lugar. En Texas, los consumidores saben que este producto se produce o se cultiva a tantos kilómetros y entonces cada consumidor sabe si el producto que está consumiendo es local o a qué distancia se cultiva. También trabajamos como una empresa distribuidora de productos lácteos que les interesa dar a los consumidores información sobre la leche que ellos toman. Nosotros tenemos un sensor que nos permite, que le permite al consumidor, de hecho, leer información a través de este código, escaneando este código, de quién es el productor de los productos lácteos que están consumiendo y en dónde se encuentra el tambo, por ejemplo. También hacemos la trazabilidad de datos en los que incluimos tecnólogos en alimentos
que trabajan con respecto a los distintos perfiles de sabor de los alimentos. Lo estamos haciendo con queso de cabra, con tomates y con otros productos agrícolas también. Esto se hace a través de imágenes, pero también a través de toda la información que recopilamos de los mismos campos, y esto nos da contenido con respecto a, por ejemplo, cómo se puede cocinar un determinado producto. Quizá hay una manera de cocinar popular entre los consumidores, pero tal vez esa no sea la manera correcta de cocinar un determinado producto. Así que la información incluye también asesoramiento en ese sentido, y lo estamos utilizando en nuestra región. Living, esta es una imagen de un startup que nosotros creamos, que se llama Living. Somos 20 personas, que incluye a tecnólogos en alimentos, productores, expertos en Big Data y también tecnólogos. Somos Yacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Estamos aquí por usted. Hoy y todos los días que vendrán, cuente con nosotros. Yacto, sirviendo a quien hace el futuro. Sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Crecer juntos nos hace más fuertes. Así nos anticipamos al futuro. Creamos soluciones específicas para su negocio. Unimos potencia y automatización, alto rendimiento y economía, precisión y productividad, porque su participación es nuestro motor y la evolución, nuestra fuerza. Valtra, la fuerza de la evolución. Your Working Machine. No es teoría, es realidad. Nos adaptamos rápido y cada vez más rápido. Viene algo mejor y sin dudar te actualizás. Hay una nueva versión de voz más tecnológica. Baja la última actualización en Soja
Don Mario, la innovación genética con todas las tecnologías disponibles, más variedades y justo lo que necesitas. Don Mario, el crecimiento está en nuestra genética. 32.850 amaneceres, 90 años acompañando el agro argentino. Felicidades, Revista Chacra. Es el deseo de Industrias Víctor Yuri. Yuri, somos Airdrill desde el origen. El primer mercado digital porcino ya está en marcha. Desde ahora, vender y comprar cerdos será más ágil y transparente que nunca. Regístrate y comenzá a operar hoy mismo. Rospork, Mercado Digital Porcino, un mercado de la Bolsa de Comercio de Rosario. En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud. Comprometidos junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Queremos que tu producción rinda más. Por eso, con Banco Macro, puedes usar tus granos como medio de pago para adquirir insumos y servicios, incrementar tu flujo de capital y pagar créditos. Otra solución para que encuentres más oportunidades. Para más información ingresa a macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Bueno, no voy a entrar en demasiados detalles de blockchain porque después del almuerzo mi colega va a presentar y él sí va a entrar en más detalles. Pero bueno, utilizar datos en blockchain para crear más transparencia para una red de dualidad de alimentos. Ripe.io, ¿qué hacemos? Estos son las tres cosas principales. En general, utilizamos la blockchain de alimentos para distribuir un sistema de libro mayor y generar más transparencia. Básicamente creamos una imagen digital del producto que llamamos Haz de Alimentos y esto es la esencia. Recopilamos datos desde el productor hasta el distribuidor, llegando al consumidor. Nos dice cuál es la historia de los alimentos y las características. Y después diseñamos un navegador de alimentos que integramos y personalizamos para cada cliente. Sea para minoristas, para proveedores, para productores. Lo personalizamos para que puedan entender cómo usar y visualizar los datos y lograr la máxima experiencia a través de los alimentos. Bueno, ¿cómo llevamos los datos a la blockchain? Hacemos un mapeo del flujo de datos. En este caso es para uno de nuestros clientes, entonces trabajamos con el minorista para entender qué historia le quieren contar al cliente. Esta es para una empresa de Estados Unidos que tiene muchas plantas y el concepto es de entregar productos frescos al consumidor, trabajando con productores locales
y aportando los mejores, los alimentos de mejor calidad, sean no OGM o frescos. Bueno, trabajamos en un entorno colaborativo y eso significa que no solamente trabajamos con el minorista, sino que y con los datos que necesitan, sino que también trabajamos con el proveedor y con el productor para suministrar la falta de datos y para ver si hay que corregir algún dato. Entonces integramos con los sistemas actuales para hacer el track and trace, el seguimiento y así poder entender cuándo se plantan los alimentos desde la semilla, cuándo está maduro para la cosecha y cuándo se entrega. Pero también utilizamos los datos para entender cómo mejorar el producto alimenticio que podemos entregar. Entonces trabajamos con detectores de microclima y sensores con los productores para poder entender cómo usar esos puntos de datos y generar mejores perfiles. O también para entender cómo reducir el desperdicio de alimentos. Otra vez, tenemos un punto que nos permite recopilar datos de importancia para los productores, para los distribuidores. Utilizamos socios de sensores de suelos y de microclima. Y después modelizamos los datos y cada categoría con la que trabajamos, de la producción, la semilla, el invernadero, etcétera, todo eso lo integramos en el blockchain. Bueno, y se ve así. El blockchain es un concepto complejo, me imagino que ya lo saben, pero crea muchísimo más conocimiento y genera transparencia y confianza. Pero eso no es lo que ve el consumidor final. Lo que ve es la historia del producto. Creamos un lenguaje para los alimentos a partir de datos. Entonces pueden ver la trazabilidad, sostenibilidad, la temperatura, la eficacia de la temperatura. Y esto es lo que llamamos el navegador de alimentos. Es un tablero, varía según un cliente y otro, ¿no? Un productor ve un campo muy distinto que le permite utilizar en las tabletas, en el teléfono celular o en la computadora. Y nos permite entender la información que consideramos va a ser de más valor para ellos. Pueden ver las características de los productos alimenticios, el nivel de azúcar en tomatos, la interacción entre el suelo y el clima. Y también se puede usar como herramienta de comunicación para comunicarse con minoristas y distribuidores, sea para ver que el camión está en la última milla de la entrega o para verificar si hubo una caída de la temperatura para las frutas y verduras, por ejemplo. Trabajamos con AgroFresh, que es un distribuidor internacional. El objetivo que tiene es entregar los alimentos frescos y reducir el desecho alimenticio. Tenemos innovación en investigación digital y biotecnología y desarrollaron un producto que trabaja con el concepto de smart y fresco y analiza los alimentos, recopila datos para entender cuándo van a entregar una pera, por ejemplo, fresca, cuando no es la temporada. Por ejemplo, en un lugar no es la temporada, pero alguien en China quiere tener la fruta fresca, por ejemplo. Con respecto a AgroFresh, bueno, quieren reducir también el desecho de alimentos y trabajan con un distribuidor, quieren ver cómo pueden trabajar con los productores y crear la imagen completa de la cadena de suministro. Por ejemplo, para crear un distinto mecanismo de la cosecha, cuándo lo vamos a entregar, cómo vamos a almacenarlo, tenemos que almacenarlo durante mucho tiempo, cuáles son las aplicaciones que vamos a utilizar antes de la cosecha, durante la cosecha, después de la cosecha y durante la distribución. La prueba de concepto, la validación del concepto
teníamos que establecer primero cuál era el problema. Por ejemplo, en la zona noroeste de Estados Unidos. Lo que querían era que utilizáramos el blockchain para crear más transparencia y utilizar las distintas opciones, y luego creamos, digamos, todas las características para poder tener un tablero que nos diera todas las distintas posibilidades y considerarlo a nivel global. Trabajamos para poder entender exactamente cuál era la cadena de valor, cómo se afecta, digamos, datos de cómo se ve afectado el tamaño o el color de los frutos y cuáles son las cosas que hay que tener el tiempo y cuándo es el tiempo que ellos tienen que ir a cosechar, de manera que no haya necesidad que los productores tendrían que salir corriendo a cosechar, ya sabiendo de antemano cuáles eran las características del color oportuno cuando nosotros les dábamos los datos. O sea, teníamos que entender los datos, incluso quienes hacen las compras quieren entender los datos que ocurren o todo lo que ocurre antes de que ellos compren el producto y ven el producto en la góndola con el color que corresponde. El tema de la distribución y el empaque también es importante saber cómo influye en el alimento el proceso de empaque y de envasado. Y también a la hora de llegar el producto al supermercado, a los minoristas, qué es lo que les llega al consumidor para que los supermercados y los minoristas puedan entender cuál es la mejor manera de presentarle a sus consumidores los productos, y todo esto a través del uso de las nuevas tecnologías. Este es el tablero que nosotros desarrollamos, que se llama AgroFresh. Esto le permite a los productores comunicarse con los usuarios o saber cuáles son las necesidades de los usuarios y de los procesadores también. Se puede seleccionar cuál es el objetivo. Por ejemplo, acá querían determinados valores de 3.0 de un parámetro determinado, así que este es un ejemplo que nos permite ver cómo se puede combinar toda esta información de las condiciones del producto a la hora de entregarlo, que probablemente sin el tablero, sin este tipo de tablero, no se podría saber con tanta precisión cuál es el momento ideal de la cosecha, ni el productor ni los usuarios tampoco. De esta manera saben exactamente cuándo y cómo y dónde se cosechó este producto. Bueno, esto entonces nos permite utilizar y aprovechar al máximo el uso de datos gracias a la tecnología. Somos Yacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Estamos aquí por usted. Hoy y todos los días que vendrán, cuente con nosotros. Yacto, sirviendo a quien hace el futuro.
sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo, un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra.